Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, saludos, reciban cordiales de parte de todos los que elaboramos en Vida TV y en el Ministerio Proyecto Real de la Comunidad Cristiana Plenitud. Me siento feliz de volver a encontrarnos y de poder compartir estas cosas que realmente nos convienen. Cosas que tienen que ver con la vida diaria. Las cosas se ponen difíciles a nivel mundial, pero esto ya está en las Escrituras, está establecido. A Dios le place que por adelantado nos los dio a saber por escrito inclusive. Y hoy lo compartimos con toda, o intentamos que con toda naturalidad la gente lo perciba y reciban al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, que es lo más importante. Hoy estaremos hablando acerca del milenio. Por supuesto, esta es una doctrina muy profunda, amplia, lleva mucho, pero tocaremos algunas cosas que harán que usted piense y se vea como que retado a escudriñar, a investigar, y lo más importante, que se sienta gozoso de formar parte de la familia de Dios, porque a Dios le ha placido darnos a entender esto que ha de acontecer. El milenio es un tiempo en el que está profetizado, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo habló de ello, los apóstoles hablaron del milenio. Ha sido una doctrina que ha sido muy tocada e investigada, pero sobre todo a partir del siglo XIX y XX en adelante. ¿Por qué? Bueno, porque nos está tocando vivir los tiempos omegáticos, decimos, los tiempos de cierre de la iglesia. Dios está completando el número de la iglesia y nosotros queremos que usted, mi querido amigo y amiga mía, que está allí frente a su dispositivo, pueda tomar la decisión más importante que pueda tomar ser humano mientras viva sobre este planeta, que es darse la oportunidad de formar parte de la familia de Dios, tener la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo de Dios morando en la vida de usted. Si en algo colabora esta conversación que vamos a tener en los próximos minutos, bendito sea el Señor. El milenio. Esto aparece en las Escrituras, pero cuando hablamos de 1000 años, ese es el aporte que nos da el capítulo 20 de Apocalipsis, que menciona 6 veces, por lo menos en la versión Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, 1960, habla 6 veces de este milenio, que habla de 1000 años, lo cual quiero compartir con usted de inmediato para que aprovechemos al máximo el tiempo con el que disponemos. Dice aquí en Apocalipsis, en el capítulo 20, dice desde el verso 1, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta, hasta, también nos habla de un tiempo, nos habla de un segmento. Dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Luego dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Luego dice en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y entonces luego dice en el versículo 7,
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, aquí está parte del consuelo, hermano. Se va Satanás. Está garantizado. Una vez que se cumplan los 1000 años, ya no habrá más. Es decir, al finalizar el milenio, habrá el juicio. Ya él está sentenciado a ser arrojado al lago que arde con fuego y azufre, con todos sus demonios. Ese será el punto crucial para que entonces podamos nosotros, y digo nosotros porque estaremos para ese momento ya disfrutando de 1000 años del reinado con Cristo Jesús. Bueno, a algunas personas les parecerá esto fantástico, pero a Dios le plació esto. Otra cita que aparece en Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Es decir, que no es que los 1000 años se terminan, ahí termina el reinado de Cristo. Esto es para los siglos de los siglos. Cuando se habla del milenio, es el cumplimiento que Dios hace a las promesas que hizo bajo pacto a Abraham, a David, al pueblo de Israel. Eso está contemplado. Además, existen otras cosas, pienso yo, y esto es una especulación, un aporte mío. Yo pienso que el ser humano, cuando Dios lo creó, era para que durara 1000 años. 1000 años. Porque luego le da el chance a la humanidad de 1000 años para demostrarle que se puede vivir sin el pecado, porque será arrestado, de acuerdo a lo que acabamos de leer, el enemigo. Entonces, serán 1000 años. Y luego vendría, porque el plan de Dios fue crear al hombre para que reinara en su creación, en esta creación de alto, largo y ancho, donde hay una tridimensión, alto, largo y ancho, donde Dios abrió en el infinito una cápsula, para decirlo así, donde fundó, hizo una fundición entre el tiempo y el espacio infinito. Esto hace que existiera entonces la creación. Vino la creación, Dios creó en esa burbuja de tiempo-espacio, allí puso al hombre, pero el plan de Dios no era simplemente, sino que en ese tiempo-espacio Dios iba a ocupar con un programa de llevar al hombre, después de haber sido formado, a un crecimiento y a un perfeccionamiento. Eso se interrumpió con el pecado, y el perfeccionamiento en medio del crecimiento no se pudo llevar a efecto. Cayó el hombre y por tanto se detuvo eso, pero para Dios no, porque Dios tiene planificado el plan de salvación, el plan de la justificación, el plan de la redención. Todo esto bajo un programa. Y esto nada nosotros, esto no es un plan B. Esto estaba planificado. Por eso yo hablo de 1000 años. Inclusive, hace algunos años estuve viendo programas, un programa cristiano, en donde un médico cristiano, científico, él tenía formas de alimentarse. Y hasta ese momento él decía que aparentaba inclusive una vida como si tuviera un normal en un hombre de 40, 50 años, y realmente tenía más de 70. Y su mujer por igual.
por las cosas que comían. Y él sostenía que el hombre, Dios lo diseñó para que durara 1000 años. Ahora, cuando dura el hombre 1000 años es porque está utilizando la máxima capacidad cerebral. Eh, esas estructuras que se arman, donde se tocan cada célula cerebral, las sinapsis que se dan, el cruce de sinapsis, la estructuración que se formaliza en nuestro cerebro, son o debieron ser capaces de decodificar los códigos de Dios para poder llevar una vida que al principio, por ejemplo, Adán duró 960 años. Matusalén, 969 años. Perdón, 930 años duró Adán, de acuerdo a las escrituras, y Noé 960. Bueno, y muchas personas, pero en la medida que el pecado se fue multiplicando, obviamente el hombre fue durando menos y menos. Hoy, a duras penas, de acuerdo a la medicina que nos ha apoyado en gran manera, entre comillas también, podemos durar un promedio en el mundo capitalista desarrollado de 75 años, 80 años quizás. Algunos con un escándalo enorme a través de los medios de comunicación porque puedan cumplir 100 años. Y eso es con demasiadas limitaciones. No, yo no quiero durar ningunos 100 años así que me tengan que vestir, bañar. No, por favor. Pero en el Señor es otra cosa. Pero sigamos adelante con el asunto del milenio, porque es lo que queremos, es lo que quiero compartir con ustedes en este momento. Entonces, este aporte escritural de Apocalipsis nos habla de 1000 años, nos habla 6 veces, nos habla en el capítulo 20 de Apocalipsis, de manera que ese es el aporte. En ninguna otra parte de las escrituras se habla de cifra, de una cantidad específica de 1000 años. Pero sí nos menciona el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de ese reino milenial. Cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio público, o ya había comenzado un poquito más desarrollado su ministerio público, esto lo recoge Mateo en el capítulo 5, que se da las enseñanzas de las bienaventuranzas en el monte de las bienaventuranzas. Bueno, ese no es más que un estreno, esos 3 capítulos que se recogen en Mateo 5, 6 y 7, no es otra cosa que está hablando el Señor Jesucristo de la gente de reino. Y le está hablando al pueblo de Israel. Le está hablando de cómo viviría la gente del reino, en el reino. ¿Qué se requería o qué es lo que va a predominar en el reino? Por supuesto, antes de entrar en el reino, nosotros tenemos que agotar la parte que Dios planificó que tiene que ver con la salvación, porque Jesucristo es la puerta. Y la puerta de entrada al reino, que es Jesucristo, Él nos las da por gracia a través de la fe, para que confiando en Él nosotros podamos entrar y comenzar a caminar el proceso de salvación para que se lleve a efecto todo el programa de Dios. Ya después, el estudio, por ejemplo, de los pactos nos ayuda mucho a establecer en el tiempo la forma en la que Dios de una manera progresiva nos ha ido enseñando acerca de su programa. El pacto que hizo con Adán, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Moisés, con David, el nuevo pacto y inclusive la promesa de ese milenio. Hay muchos que clasifican en el estudio de los pactos, clasifican el milenio como un pacto. Sí, el pacto, el último. Entonces, mis queridos hermanos, hay evidencias claras, escrituralmente hablando, acerca de esto que Dios ha puesto como promesa dentro de pactos que tienen que ver con el milenio. Ahora, la relación en las escrituras de las promesas de ese milenio es de 8-1 con respecto al advenimiento del Señor Jesucristo por primera vez. ¿Qué quiero decir con esto? Se han escrito 8 veces más el advenimiento del Señor Jesucristo por segunda vez que cuando vino por primera vez. ¿Y quién niega la primera vez? Si Él partió la historia.
antes y después de Cristo. Eso es otra cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la expresión corpórea de Cristo en la tierra. ¿Quién niega eso? Pero bueno, el acontecimiento más importante que puede haber sobre esta tierra después es el advenimiento del Señor Jesucristo, para que Él venga a instaurar su reino milenial. Ahora, cuando Él venga a instaurarlo, ya se habrá cumplido gran parte del programa que está diseminado en las Escrituras. Los tiempos que preceden, los eventos que preceden al advenimiento del Señor Jesucristo por segunda vez son la tribulación, que será un tiempo de más o menos, se calcula, que sea de 7 años, porque esto estaría en línea con las 70 semanas de Daniel, semanas de orden profético que tienen que ver con semanas de 7 años. Entonces, falta el año 70 de Daniel, proféticamente hablando, falta porque se desarrolle, porque la semana 69 se cumplió, de acuerdo a lo que dice Daniel en el capítulo 9, versículos 24 al 27, es que con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo se cumplió la semana número 69. Esto no lo sabían los antiguos testamentarios, que iba a venir un tiempo en donde habría el tiempo de la iglesia, el tiempo en donde los gentiles, es decir, todos aquellos que no eran israelitas, iban a participar igualito de la metodología del evangelio para gozarse de lo que es el plan de salvación, participar, entrar en el plan de salvación. Esto no lo sabían los antiguos testamentarios, esto era un misterio, la iglesia era un misterio hasta que apareció el Señor Jesucristo, lo menciona inclusive 2 veces, eso lo recoge Mateo en el capítulo 16, capítulo 18, y quien más recibe información, quien más recibe revelación de esto es Pablo. Primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, segunda de los Corintios, habla Pablo acerca de el arrebatamiento, habla de la gran tribulación, el Apocalipsis en sus capítulos 4 al 19 es una clara descripción pormenorizada de lo que es los juicios de los sellos, los 7 sellos, y que el séptimo sello contempla las 7 trompetas y la séptima trompeta contienen las 7 copas de la ira de Dios. Eso es una forma simbólica de expresar todos los juicios que vendrán sobre la tierra en este periodo de la gran tribulación que lo mencionábamos en nuestro programa anterior. Hay citas bíblicas. Aparecen, por ejemplo, en el mismo Apocalipsis, capítulo 19, versos 11 al 16, el capítulo 12, versículo 15, Lucas, capítulo 1, versos 30 al 33, Romanos 15, 12, Zacarías 14, 16 al 19, que me interesa mucho compartirlo con usted, precisamente este capítulo de las escrituras antiguo testamentarias. Jeremías, en su capítulo 30, versículos 5 al 9. Jeremías 31, 27. Por ejemplo, Jeremías 31, 27 dice así: he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré a la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Esto se refiere a una explosión demográfica y una explosión zoológica. Eso va a ser en el milenio. Esa es una promesa que Dios está haciendo. También aparecen otras citas, y esto del milenio, eso viene las primeras, cuando se menciona milenio, han habido 3 grandes posiciones en cuanto a su interpretación se refiere. El premileniarismo, se me enredó la lengua allí, pero el premileniarismo, el amileniarismo, es decir, los que no creen en el milenio, y los postmileniaristas, que hablan, no sé cómo es ese post, pero les adelanto del post, que son aquellos que creen que el evangelio se va a predicar, la tierra totalmente se va a arrepentir, el hombre se va a arrepentir, vendrá un tiempo de gozo celestial y ese será el milenio.
vendrá el Señor Jesucristo luego a la etapa que tenga que ver con la eternidad. Esa es la posición postmilenialista. Pero el premileniarismo, ya los padres de la iglesia hablaban, fueron primero en mencionar este asunto y escriben al respecto. Luego están los amileniaristas, los que no creen en el milenio. Entre ellos se consigue Orígenes. También San Agustín de Hipona, por ahí en el 430 después de Cristo. Él comienza a hablar de esto y San Agustín fue un buen escritor de los asuntos de Dios, un teólogo muy especial. Hasta se cree pues que después de la muerte de San Agustín de Hipona hay un vacío del estudio teológico serio hasta que vuelven a aparecer aquellos prerrenacentistas como Wycliffe, también aparece Juan Hus, los hermanos Savonarola. Esos escribieron, comenzaron más o menos seriamente a escribir, pero eran movimientos pre-reformadores. Y luego aparecen los reformistas como Martín Lutero, Melanchthon, también aparece Juan Calvino. Pero todos estos, incluyendo a partir de San Agustín de Hipona, incluyendo también al que escribió la versión que hizo del griego y del hebreo al latín, la Biblia, San Jerónimo. Ellos comenzaron a hablar de que no existe el milenio como se creía en el primer siglo y medio. No, ellos no creían así. Bueno, luego está un poco confuso el asunto que trata de explicar San Agustín. Y inclusive tanto San Jerónimo como San Agustín tenían una posición antijudaica, porque ellos decían que el asunto del milenio era demasiado judío y que el asunto del milenio era como que si fuera un poco carnal, poco espiritual. Esa es la posición de ellos. Luego, estos hombres influyeron a aquellos pre-reformistas como Hus, como Juan Hus y también Wycliffe y los hermanos Savonarola. Los que no se alinearon con ellos fueron los anabaptistas, que fueron siempre un tanto rebeldes. Pero inclusive Martín Lutero, Calvino, ellos se alinearon con el pensamiento amileniarista, pero es precisamente por un problema de orden teológico. Porque es que ellos no veían a Israel por ningún lado como nación. Entonces, como no veían a Israel como nación por ningún lado, ellos asumieron que Israel y la iglesia eran lo mismo. Por supuesto, y esas escrituras afectaron a muchos durante muchos siglos, pero luego ya en el mismo siglo XIX, sin que todavía ocurriera lo que ocurrió en nuestros días, que fue que el 14 de mayo de 1948 nace nuevamente Israel como nación. No una nación tan libre que digamos, no es reino todavía, pero nace como nación, porque todo apunta a que tenía que haber un Israel establecida para que el Señor Jesucristo pudiera regresar a Israel. Si usted ha escuchado que algunas personas están en contra de Israel, están muy equivocados. Jeremías en el capítulo 31, los versos 36 y 37 son categóricos en cuanto a que el Señor Jesucristo, Dios mismo, garantiza la existencia de Israel y todos aquellos reinos, todos aquellos personajes históricos, por muy potentes que hayan sido al frente de naciones,
como los alemanes, como el Imperio Romano, que quisieron acabar con Israel como nación, no lo lograron ni lo lograrán, porque detrás de esto está la promesa de Dios para con Abraham, porque con Abraham Dios hizo a la nación de Israel. A partir de lo que estaba en los lomos de Abraham, nació Israel. Entonces, si Dios tenía un plan con Israel y era la nación piloto y de allí iba a salir el Señor Jesucristo, ¿ustedes creen que el hombre, por todo lo que puede hacer, puede acabar con ese plan? De ninguna manera. De ninguna manera. Aquí tiene que estar. Ahora, la nación de Israel lamentablemente tendrá que pasar por la gran tribulación, porque cuando el Señor vino no lo reconocieron como el Mesías, no lo reconocieron como el Señor Jesucristo, como el Salvador, como el propiciador de un plan para que el hombre pudiera resolver el problema del pecado. No lo recibieron y por esa razón desaparecieron un tanto de la historia como nación, pero ya como dije anteriormente, el 14 de mayo de 1948 vuelven a ser Israel de una manera especial y sigue fortaleciéndose y la promesa sigue aumentando. 40, vamos a ver, 80 años después, el presidente de los Estados Unidos, Trump, dijo que por qué tenía que ser Tel Aviv la capital de Israel. Entonces él tomó la determinación de que todas las relaciones que tendrían que tener los Estados Unidos con Israel lo iba a hacer desde la capital de esa nación. Se mudó a Jerusalén y todo esto son preparativos, hermano, porque el Señor Jesucristo va a regresar a Jerusalén. Entonces todo va cuadrando en la historia. Y eso sucedió, si no son 80, son 70 años. Son 70 años. Porque fue en el 1918 cuando Donald Trump decidió cambiar a Tel Aviv por Jerusalén como capital para establecer las relaciones bilaterales, las relaciones diplomáticas con Israel. Así pues, las cosas van cuadrando. Y todo aquel que se oponga, bueno, aquí están las escrituras para verificar lo contrario. Ahora, en ese milenio, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, el milenio comienza cuando termina el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo termina el tiempo de los gentiles? El tiempo en que va desde el rapto de la iglesia, transcurran los 7 años que tienen que transcurrir de gran tribulación sobre esta tierra. Inclusive, ya casi terminando ese 7º año, muchas naciones irán en contra de Israel. Querrán destruir, como siempre, a Israel. Y muchas naciones se van a reunir para ese propósito. Dios los va a combatir en una famosa batalla que la Biblia recoge con el nombre de Armagedón. Sí. Con esa batalla se le estará haciendo juicio a las naciones. Con esa batalla, Israel logrará avanzar y su territorio crecerá 100 veces más para que se cumpla lo prometido a Abraham en el capítulo 15, versículo 18 de el pacto que hizo Dios con Abraham. Lo recoge Génesis 15, 18. Todo ese petróleo que tiene Jordania y que tiene Arabia Saudita y que tiene Irán y que tiene Irak y Egipto y todos que querrán ir en contra, todas las naciones que querrán ir en contra, perecerán en Armagedón. Y toda esa riqueza serán para Israel. Así que no solamente avanzará en cuanto a territorio, sino también en cuanto al control del asunto petrolero. ¿Qué les parece? Bueno, de eso casi nadie quiere hablar, pero en las escrituras están. Eso está en las escrituras. No aparece petróleo, pero aparece sus riquezas cambiarias, oro, plata, piedras preciosas.
porque es una forma. El petróleo hoy en el mundo es una riqueza desde que se descubrió, a finales del siglo XIX. Se descubrió y se empezó a industrializar y a comercializar en los países como en el caso de Venezuela, que es un caso extraordinario, una nación rica en su suelo, pero pobre por lo que está pasando con los gobiernos, que han puesto sus garras sobre las riquezas venezolanas. Y no solamente los gobiernos que han intentado y saquear el país, sino desde afuera también los intereses de las empresas transnacionales tienen los ojos puestos sobre las riquezas de Venezuela. Bueno, pero ese no es lo que estamos tocando, simplemente lo menciono por venezolano que soy y porque soy doliente. Pero Dios le dio el petróleo a Venezuela y los venezolanos lo van a disfrutar, será en el milenio. Lo van a disfrutar en el milenio plenamente, porque habrá justicia. Porque en el milenio, cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, las naciones, escúcheme bien, las naciones que quedaren, los hombres, los habitantes que quedaren de las naciones que inclusive fueron en contra de Israel, lograrán entrar, los pocos que queden, lograrán entrar en el milenio. Porque, ¿por qué Dios va a reinar 1000 años? Creo que lo dije anteriormente. Le va a cumplir la promesa que le hizo a Abraham, a David, a Jacob, al pueblo de Israel. Reinarán por 1000 años. Habrá paz como nunca la ha habido. Nunca la ha habido. Habrá paz. Habrá cambios climáticos, cambios en el relieve de la tierra. ¿Por qué? Habrá terremotos y maremotos y un montón de cosas que pasarán durante la tribulación de una manera natural y hasta sobrenatural, no entendida. Pero es lo que está escrito. Y habrá cambios climáticos sobre la tierra. Habrá cambios en las corrientes marinas y oceánicas. Creo que lo he dicho en otras oportunidades. Habrá una explosión demográfica. ¿Por qué? Porque el hombre comenzará a, a experimentar otro clima sin contaminación, otra forma de comer. Estará reinando Cristo. Habrá una iglesia que estará administrando, como esposa del Cordero, estará administrando justicia sobre esta tierra. Sí, seremos investidos de unas capacidades para orientar, para administrar justicia, como nunca la ha habido sobre esta tierra. Y esa es la forma en que Dios va a demostrarle al hombre que desde Edén, de que sí es posible, con todas las capacidades que Dios nos ha dado, de poder vivir sobre esta tierra 1000 años disfrutándola, usufructuándola totalmente. Esa será la demostración en el milenio. Será el cumplimiento para unas cosas y también será la ocasión de que la iglesia, con todos los millones que configurarán la iglesia, estaremos agotando lo que denomina la Biblia las primeras cosas. Dice Apocalipsis. Pasarán las primeras cosas. Habrá un cielo nuevo, una tierra nueva. El tiempo ya no será, o sea, ya no será el tiempo tal cual como lo conocemos. Ese será otra forma. Pero por ahora Dios tiene que demostrarle al hombre durante 1000 años que Dios tiene el control y que sí se puede cuando Él está reinando, porque habrá justicia. Hay una porción que quiero compartir con ustedes también aquí en las Escrituras. Lo consigo en Zacarías. Me gusta esa parte, donde dice Zacarías, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén.
los que irán en contra de Jerusalén allá en Armagedón. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas de sus ojos y la lengua se les deshará en su boca. Esto es atómico, esto es nuclear, algo así. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová y trabará cada uno de la mano de su compañero y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor. Ahí les hablaba del petróleo. Dice aquí, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Y atención con lo que comparto con ustedes. Yo me voy a arriesgar a decirle esto. Esto no lo he escuchado yo en ningún lado, pero esto es lo que yo creo y que he estudiado y que he tenido por conclusión. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vieron, que naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieron para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre el campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y continúa así Zacarías en el capítulo 14. Ahora bien, ¿cómo es esto de que subirán a celebrar la fiesta de los tabernáculos? ¿Será que vamos a continuar con la ley de Moisés? No, no vamos a continuar con la ley de Moisés. Para ese momento, cuando se escribió, existía la ley de Moisés. Pero todos sabemos que la fiesta de los tabernáculos está referida al cuerpo nuestro. Está referida al cuerpo, a este tabernáculo. Este tabernáculo comenzará si nosotros asistimos, es decir, que tendremos una comunicación, una comunión con Dios que estará reinando, con Jesucristo mismo que estará reinando desde Jerusalén. Nosotros seremos sanados y creo que para ello se necesita la lluvia, porque será la forma en la que se deshará el Señor Jesucristo de la radiación ocasionada por todas las explosiones nucleares que sufrirán la Tierra en aquellos momentos. Eso lo hará el hombre, entre el hombre mismo, porque levantará la mano sobre su propio congénere. Sí, pero todo eso es porque viene de parte de Dios. Dice en otra parte de las Escrituras que eso dice en el capítulo 47 de Ezequiel, que saldrá del trono de Jehová un río de agua que irá aumentando y bajará por Jerusalén y seguirá abriendo un curso grande y crecerán las aguas hasta curar las aguas del mar, referidas al mar de las naciones. Eso no es otra cosa que la palabra de Dios, no es otra cosa que el evangelio, que está haciendo el trabajo de sanar a las naciones. Pero llegará el momento en donde en el inicio del milenio, Dios estará gobernando con mano de hierro, que es muy importante esto, desde Jerusalén, Jesucristo, cumpliendo así con la promesa de que un descendiente de David se sentará en el trono. Y todas las personas estarán, aunque fueron traidores y pecaron, pero persistieron y por alguna razón quedaron sobreviviendo, tendrán que subir, es decir, tendrán que establecer una comunión con Cristo Jesús para que reciban la palabra oportuna y sean sanados de las dolencias, porque el asunto es que entrado en el milenio, esas personas comenzarán a vivir cambios en sus cuerpos, en sus tabernáculos. Esto es lo que yo estoy creyendo, entre tantas cosas
que acontecerán en el milenio, en base al estudio que se hace de las Escrituras. Al término de 1000 años, dice las Escrituras en el capítulo 20 que será atado en el principio del milenio, será atado después de la batalla de Armagedón el diablo con cadenas. Usted no va a pensar que son cadenas reales. Es una forma simbólica, alegórica de escribir, utilizando esas figuras retóricas como para decirnos que el enemigo será paralizado durante 1000 años. Así el hombre no tendrá la excusa de decir, no, que el diablo me indujo. No, Dios le va a demostrar al término del milenio que todo el tiempo que vivió, escúcheme bien porque es muy importante esto, todo el tiempo que vivió, el pecado todavía estaba en el hombre, porque el pecado no va a salir del hombre. Todavía nosotros pecamos. Hay mucha gente que cree que no peca, pero sí peca. Es más, todo lo que nosotros hagamos está manchado de pecado. Le voy a decir algo. Hasta nuestras oraciones. Porque a veces pedimos cosas inconvenientes para la justicia de Dios. Pero Dios se hace de oído sordo. Oramos, asistimos a la iglesia, diezmamos, a veces hasta ofrendamos. Y no, en todas nuestras acciones siempre hay pecado. Porque siempre hay alguna forma que nos inclinamos a algunos intereses que no son precisamente los de Dios. Pero prevalece allí el deseo y bueno, y Dios sabe cuánta lucha hay por hacer la voluntad perfecta de Dios. Pero hacia allá vamos. Porque el pecado va a ser erradicado es al final del milenio. Al final del milenio. Sí. Porque el pecado es el aguijón de la muerte. El aguijón de la muerte. Y ya cuando no haya pecado, no habrá muerte definitivamente. Y entraremos a otra etapa que según serán las otras cosas, no las primeras cosas porque esas pasaron y pasarán, vendrán las otras. Ya esto de las escrituras podremos arrancar con la guianza del Espíritu Santo de Dios, con más iluminación o revelación, porque es para que nos gocemos. Pero vamos a detenernos en el comentario, mi querido hermano. Vamos a detenernos en el comentario. Y si usted quiere formar parte de la iglesia que tiene como promesas de parte de Dios sacarnos de aquí por vía del arrebatamiento, luego regresar luego estando en el cielo o en esa, llámelo así, en la dimensión espiritual, usted pueda recibir los galardones del bemá de Cristo, participar de las bodas del Cordero, que eso también habrá que comentarlo, y luego retornar para reinar con Cristo 1000 años. Los israelitas harán lo propio, porque Dios tiene promesas para ellos, pero para la iglesia hay muchas promesas también. Estar con el Señor para siempre, tener un cuerpo glorificado, reinar con Él, reinaremos y administraremos justicia inclusive sobre los ángeles. Todo eso son promesas y todas esas cosas se comenzarán a vivir en el milenio. Si usted no ha tenido la oportunidad de tener a Jesucristo como su Señor y Salvador, es tiempo de que lo haga. Reciba al Señor. Dígale, Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Me arrepiento de la vida que he llevado de espaldas a Dios, queriendo conducirme con mis propios criterios. Yo renuncio a esto y reconozco mis debilidades y mi falta de santidad delante de ti. Perdóname y límpiame y hazme una nueva creación para que yo forme parte de la iglesia, forme parte de la familia de Dios y pueda entrar a esa promesa del milenio. Bendito sea el Señor. Bien, mi querido hermano, mi querido amigo, vamos a detenernos en el comentario y quiero invitarles muy cordialmente para que podamos en otra ocasión hablarles de temas como este, que así conversando de una manera cordial. Pero por ahora les invitamos a seguir nuestras redes sociales,
en Facebook, en Instagram, que nos ubique como @Vida TV Play, en nuestro canal YouTube como Vida TV Play. Debe suscribirse, suscríbase e invite a otras personas a suscribirse en Vida TV, para que entonces inclusive pueda darle a esa campanita y ella le va a dar nuevos programas, no solamente de Proyecto Real y de su servidor Jesús Narváez, sino de otros hermanos que están también con mucho gozo participando con Vida TV para entregarles cargamentos de ricas bendiciones. Nos volveremos a ver, obviamente, con grandes expectativas para seguir compartiendo lo que realmente nos beneficia. Que el Señor me los bendiga en sumo grado.